¿Puede un cubano recién llegado comprarse un aire acondicionado aquí en Brasil? Quédate hasta el final de este video porque estoy segura que este video es para ti. Ya comenzamos. En la zamba del corazón, cada calle canta su canción. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Yune, por si no me conoces, y desde ya te estoy invitando a que te quedes hasta el final de este video porque sé que va a ser interesante, porque sé que va a dar respuesta a muchas preguntas que seguramente tú te has hecho, y por qué no, para mostrar un pedazo de mi vida aquí en Brasil con mis queridos seguidores brasileños, a los cuales también les agradezco muchísimo su apoyo y su compañía cada semana. Así que sin más dilación los dejo con este vídeo. Aquí ya estaba preparando el almuerzo para irme para el trabajo, pero ustedes saben que siempre encuentro un momentico de mi tiempo para compartir con ustedes. Muchos besos, muchas bendiciones, quédense hasta el final. No olvides suscribirte y presionar esa campanita milagrosa que hace clic para que te lleguen todas las notificaciones de mis próximos videos. Ya comenzamos. En Cuba, tener un aire acondicionado siempre se ha considerado un lujo. Ni siquiera se ha pensado en que es bueno para descansar, que para tener un mejor confort de vida. La verdad es que siempre se ha considerado un lujo porque muchas personas no pueden acceder a él. Lo cual no quiere decir que no existan, ni existan en las tiendas, ni las personas no los tengan en la casa. Hay personas que tienen hasta 3 y tienen 4 aire acondicionados. La cuestión no es esa. La cuestión es que la población normal tiene muy poco acceso a ese tipo de equipos electrodomésticos. ¿Podíamos usar nuestro aire acondicionado? No, porque nunca había corriente, teníamos que pasar las madrugadas, las tardes, los días feriados, los sábados y los domingos con tremendos apagones, pasando tremendo calor, y se nos hacía imposible usar nuestro aire acondicionado. Así que el lujo se convirtió en un descenso prácticamente. Entonces, la pregunta es, Yune, aquí en Brasil tú puedes tener un aire acondicionado. Cuando tú llegaste te lo pudiste comprar, gasta mucha electricidad. Cuéntanos algo. Aquí también será un lujo. Pues la verdad es que en Brasil también, para un cubano emigrante, tener un aire acondicionado se considera un lujo. No implica solamente el dinero que tengas que gastar en comprarlo, que de poderlo comprar, lo puedes comprar. Para tener un aire acondicionado en Brasil, sobre todo para un emigrante cubano, se necesitan muchas cosas. La primera es que ya tengas un trabajo que te reporte un dinero seguro para pagar tus cuentas. La segunda es que seas capaz de ahorrar todos los meses para poder reunir ese dinero. Y la tercera, o la cuarta, o la quinta, o la sexta, es que el dueño de la casa te permita hacer la instalación. Porque después que tú compras el aire, tienes que hacer la instalación, tienes que modificar un área de la casa para colocar el aire acondicionado, y eso depende del permiso que te dé el dueño de la red. En Brasil, los aires acondicionados están en todas las tiendas, diferentes marcas, diferentes precios. Un aire acondicionado hoy mismo, te lo puedo decir con toda certeza, lo vas a encontrar a vista, pagado así, al momento, en 1.750 reales brasileños. Ahora, ¿cuánto equivalen 1.700 reales brasileños? Pues te lo voy a estar dejando aquí mismo en la descripción del video y en el primer comentario, para que tú veas que también con tu salario, con tu sacrificio y con tu esfuerzo lo puedes comprar. Ahora, ¿qué es lo más recomendable? Si estás acabado de llegar a Brasil, lo más recomendable es no hacer gastos de dinero tan excesivos. Planifícate tu vida para que el día de mañana, cuando compres las cosas, no te arrepientas. ¿Cuál es el mejor aire acondicionado que tú deberías comprar para ahorrar corriente, para poder pagar tus cuentas, para disfrutar de una calidad de años de garantía? Te lo voy a estar dejando también aquí próximamente, porque mi esposo me asesoró con ese tema y él me va a estar ayudando para contarles a ustedes cuál ha sido la mejor opción hasta el momento. Y aquí les presento nuestro aire acondicionado, una de nuestras metas logradas, gracias a Dios. Y más adelante les estaré comentando por qué elegimos esta marca Elvin y cuáles fueron las cosas que valoramos para poder tomar esa decisión. Además, quería comentarles que no se trata solamente de comprar el aire, sino también tienen que disponer un presupuesto para la instalación, porque también debes pagarle a un técnico credenciado para que tu aire no pierda la garantía de los 10 años. Y además de eso, quiero comentarles que esta instalación nos salió en 550 reales porque fue una recomendación de una amistad, pero por lo general lo vas a encontrar en 700 y hasta 900 reales dependiendo de la persona que te recomienden
o de la tienda en la que tú compres el aire acondicionado si quieres pagar la instalación que te proponen ahí mismo desde la tienda. Y después de tener nuestro aire ya instalado y darnos cuenta de que habíamos alcanzado una de nuestras metas, que creímos que no íbamos a demorar más tiempo, las energías estaban súper altas, comencé a limpiar, a organizar todo para poder disfrutar de nuestro aire acondicionado. Ahora les cuento qué fue lo que tuvimos que hacer. Bueno, y aquí tenemos a Dari que nos va a comentar cuáles fueron los requisitos que tuvimos que valorar para comprar nuestro aire acondicionado y cuál fue para nosotros la mejor opción. Sí, bueno, en nuestro caso, nosotros decidimos comprar una marca bien conocida aquí en Brasil, yo se las recomiendo. Hay muchas marcas de gama media, como Philco, TCL, y otras más, que no son gama alta, como otras marcas LG, Samsung, pero son marcas medias que para el bolsillo de la persona recién llegada y para el habitante promedio, no solamente recién llegado, va a resolver bastante. La marca que nosotros compramos es una marca bien reconocida aquí en Brasil, muy recomendada por las personas. Nosotros la pegamos en una buena oferta, cerca de 1.750 reales, ella cuesta un poco más, pero logramos pegarla en oferta esa marca. La marca es Elgin, se la recomiendo, la pueden buscar en Google, la pueden buscar en ChatGPT. Esta marca Elgin es una marca que está bien en Brasil, en el mercado, creo que de los años 60 y algo. Una marca bien antigua y bien recomendada. Muy importante, ya sea que sea esta marca que van a comprar o cualquier otra gama media que van a comprar, tienen que fijarse que sea inverter. ¿Por qué? Porque esto va a repercutir en el tema del consumo eléctrico. Si no hay inverter, el aire va a avanzar más corriente. Y dentro de los inverter hay varias clases, cada clase. De la clase A creo que hasta la D. Mientras más pegado a la clase A, menos consumo energético. El aire que nosotros compramos es clase A, es un aire moderno. Traten de, si no pueden costearse un clase A porque les sale un poco más caro, de no pasar de un clase C o un clase B, porque ya se lo digo, mientras más para abajo, más consume. Si es un clase A, es perfecto. Yo le voy a recomendar la tienda donde compramos el aire de nosotros. Es una tienda que hace muchas ofertas. Nosotros estuvimos visitando varias loyas aquí en la ciudad de Palioza, varios lugares, inclusive los sitios también de compra virtual como Shopee, Mercado Libre. Y esta loya fue, decir, de las opciones que vimos, la más económica y la mejor. De hecho, el nombre de esa loya es Disfrío, pueden llegarse ahí, y tienen muy buenas ofertas de aire acondicionado y las personas son muy atentas. Dari, aquí ahora seguramente algo que la gente se va a estar preguntando y es ¿con qué dinero nosotros compramos ese aire acondicionado? ¿De dónde salió? Y bueno, ese dinero salió de los ahorros del tiempo que llevamos aquí. Para nadie es un secreto que no es ningún país, cuando usted llega recién llegado, es fácil tener dinero. Es un poco difícil. Ya cuando dos personas logran trabajar, como en el caso de nosotros, se hace un poco más cómodo el tema de poder guardar algo todos los meses. Y con ese dinero que fuimos guardando, pudimos comprar este aire acondicionado. Que normalmente en Cuba con ahorrando un salario, nos íbamos a demorar muchísimo tiempo, como fue el caso de nuestro primer aire acondicionado en Cuba. El tema del consumo también es importante, igual. Cuando usted compra cualquier tipo de estos aires, ya le dije que tiene que fijarse que sea inverter, tiene que fijarse que sea clase A, tiene que fijarse también que es importante cuánto watt él gasta por hora y cuántos kilowatts gasta en el año. Él casi siempre, cuando usted lee el contrato del aire, ¿no? Las características, y casi siempre lo dice, ¿no? De cuánto watt gasta por hora. Usted simplemente va a pegar esa cantidad de watt que gasta por hora o gasta en el año, qué cantidad de tiempo usted lo va a usar, por supuesto, en el día. Nosotros, en el caso de nosotros, nos sacamos la cuenta por 5 horas de noche. ¿Por qué de noche? Porque de día hay más sol, los cuartos son más calientes, el aire trabaja más y siempre va a consumir más energía. Pero bueno, nosotros sacamos la cuenta por 5 horas de noche y se lo mandamos y los cálculos a ChatGPT y el promedio, nos sacó el promedio de cuánto es el gasto mensual en este horario, ¿no? de la noche. De todas maneras, yo les voy a estar comentando cuando nos llegue la factura de internet en cuánto nos salió realmente
el costo, porque saben que ahí incluye el refrigerador, la ducha eléctrica, todo el costo en general, para saber si tú también puedes darte ese gusto de comprarte tu aire acondicionado si ya tienes un dinerito ahorrado y si estás sofocado con los calores en Brasil, sabes que lo puedes hacer siempre que te lo propongas. Gracias. Sí, de todos modos, el cálculo aproximado de ChatGPT para un aire acondicionado de inverter clase A por 5 horas de noche, solamente la noche porque las temperaturas bajas, es aproximadamente de 75 a 80 reales en el mes. Así que ya saben, con lujos y detalles aquí con mi especialista personal que es más obsesivo que yo. Ahí sí es a rajatabla las 5 horas y cuidado, yo tengo que decirle, niño, enciende el aire acondicionado. No, espera un poquito más, niño, acaba de encender el aire acondicionado, porque con él sí, miren, allí, como orejera, eso sí, no entiende de nada, cerrado como un candado. Pero nada, esto es lo que les queríamos comentar, estaba mirando si el micrófono estaba encendido, porque ustedes saben que a mí me pasa de todo. Ahorita él grabó todo esto y se había apagado el micrófono y tuvimos que volver a grabarlo, así que muchas gracias. Licencia, muchísimas gracias. Esto era todo lo que les quería comentar por el día de hoy. Espero que les haya servido, que les haya aclarado las dudas y que les haya demostrado que siempre con sacrificio se pueden las cosas. Muchísimas gracias. Te voy a pedir una vez más que te suscribas a mi canal, que te suscribas a los miembros, que me ayudes, que me apoyen, que compartan mis vídeos para que el alcance sea mayor y llegue a más personas, que estoy segura que se están haciendo muchas preguntas sobre la vida de un emigrante cubano en Brasil. Muchas gracias, muchas bendiciones para ti y tu familia. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao, chao.